El frío duque Alfonso acaba de confesar que nunca en su vida ha probado el té. Para colmo, en este imperio, la alta sociedad piensa que el té es una bebida vulgar y amarga que solo consumen los bárbaros lejanos. Nuestra protagonista, Chloe, se encuentra en una situación de extrema tensión. Frente a ella están las misteriosas cajas de hojas secas y la mirada oscura e intimidante de su esposo. Alfonso la presiona con un frío, el que le apetezca a mi señora. La peor respuesta posible. Chloe no tiene ni la más mínima idea de los gustos de este marido con el que jamás ha cruzado una conversación privada. Si le sirve algo desagradable, su reputación en el palacio terminará de hundirse. ¿Qué cara pondrá el temible duque ante su primera taza? Ponte cómodo, porque hoy el hielo de este matrimonio empieza a romperse. En ese instante de duda, algo mágico ocurre dentro de nuestra protagonista. Los temores hacia su esposo y las trivialidades de su matrimonio se desvanecen de su mente. La mirada asustada de Chloe se transforma por completo, mostrando los ojos decididos de una auténtica apasionada del té. Ya no es la duquesa sumisa. Ahora es una experta que solo quiere compartir la bebida que ama. Decidida a impresionar al hombre más poderoso del imperio, se marcha a la cocina con las teteras. Selecciona con cuidado un té negro puro, sin ningún tipo de aromatizante. Es una mezcla de cuerpo intenso, contundente y sin una sola pizca de dulzor. Un sabor maduro diseñado específicamente para el paladar exigente de un adulto. Tras dejar reposar las hojas el tiempo exacto, regresa al salón con una bandeja, 2 tazas blancas y un colador. Mientras vierte el líquido, el té brilla con un color rojo profundo y cristalino, pareciendo una verdadera obra de arte bajo la luz. Alfonso observa el vapor y percibe un aroma seco, a malta, que jamás había sentido. Con elegancia, se lleva la taza a los labios y da el primer sorbo. Chloe contiene la respiración, sintiéndose como la concursante de un exigente programa de talentos, esperando el veredicto del jurado más implacable del mundo. Alfonso, manteniendo su rostro serio como una estatua, da 2 sorbos más de forma consecutiva. En su mente, el prejuicio de que el té es para bárbaros se desmorona por completo. El regusto que le queda en la lengua es tan suave como la seda y tiene el peso perfecto. Sin decir una sola palabra, el duque vacía la taza hasta la última gota. El silencio es eterno y Chloe se muerde los labios pensando que ha fracasado. Pero justo antes de levantarse y recoger su periódico, Alfonso la mira fijamente y le regala una despedida cortés: «Me ha gustado mucho. La siguiente vez, espérame de nuevo». Chloe ha logrado su primera e increíble victoria. La alegría de haber complacido al duque le dura muy poco a nuestra duquesa. Al dirigirse a su dormitorio, una criada la detiene en el pasillo para entregarle una carta elegante. Al abrirla recostada en su cama, descubre que se trata de una invitación formal. La hija del poderoso marqués de Belladona organiza una merienda para las damas de la alta sociedad. Chloe busca en sus recuerdos, pero la antigua Chloe se mantenía tan recluida que la señorita Belladona es una completa desconocida para ella. Sin embargo, sabe muy bien que para la esposa de un noble, participar en la vida social y reforzar el prestigio de la familia es un deber sagrado que la antigua dueña de este cuerpo jamás cumplió. Motivada por la curiosidad de ver cómo se comportan los nobles, analizar a sus posibles enemigos y, ¿por qué no?, probar algunos postres deliciosos, Chloe decide aceptar el desafío. El día del evento, la residencia del marqués de Belladona luce resplandeciente. En la alta sociedad, el estatus se demuestra con cada detalle, y dado que el marqués es el principal patrocinador de la única empresa que importa café en el imperio, esa es la bebida exclusiva de la tarde. Un joven criado prepara café filtrado a mano de forma ininterrumpida para las invitadas. Chloe se sienta a la mesa con una única intención: pasar completamente desapercibida, observar el ambiente en silencio y comer galletas. Ella no busca problemas,
pero las víboras de la corte ya huelen la sangre de la duquesa que todos odian y deciden lanzarle una emboscada pública. De repente, una voz chillona rompe la paz de la reunión. Vaya, ¿té? ¿Acaso se refiere a esa infusión amarga que beben los bárbaros? No puede ser la autora del ataque, es la condesa Siena, quien para ganarse el favor de la anfitriona, la señorita Belladonna, decide ridiculizar el pasatiempo de Chloe frente a todas las invitadas. Siena lanza una risa altiva y añade: mi tío me regaló té negro una vez, y me pareció algo amargo, seco y espantoso. La duquesa von Battenberg parece tener un paladar verdaderamente extraño. Las damas de la mesa se deshacen en murmullos y risitas falsas, saboreando la humillación de Chloe y esperando verla romper a llorar o salir corriendo con la cara roja, como hacía siempre. Pero nuestra protagonista no se inmuta. Con una calma absoluta, remueve su café con la cucharilla, mira fijamente a sus atacantes y suelta una bomba con voz tranquila: que el té negro tenga un sabor amargo y astringente es solo una prueba de que su tío lo preparó mal. El desconcierto en la mesa es total. La señorita Belladonna, indignada de que critiquen a su familia, se pone roja de rabia y eleva la voz gritando si acaso la duquesa está intentando insultar su apellido, sin perder la compostura. Chloe les da una lección de ciencia culinaria que deja a todas boquiabiertas. Les explica detalladamente que los taninos, que son los componentes que aportan el amargor al té, jamás se liberan si la infusión se hace de forma normal. Esos sabores desagradables solo aparecen si las hojas se dejan en el agua demasiado tiempo o si se las exprime con violencia. Un té bien preparado es suave, dulce y sumamente aromático. Al terminar de hablar, el silencio en el jardín es sepulcral. La señorita Belladonna tiembla de la rabia y la vergüenza, sintiendo que Chloe le ha asestado un golpe directo a su orgullo delante de toda la corte. La condesa Siena intenta salvar la situación diciendo que a ellas no les importa una bebida que no toman, pero el daño ya está hecho. Chloe las ha dejado mudas. Pero el peligro no solo acecha fuera del palacio. El verdadero enemigo duerme bajo su propio techo. El rumor de que el duque y la duquesa se reúnen todas las noches a tomar el té se extiende como la pólvora entre los pasillos y las cocinas del servicio de la residencia Battenberg. Un criado encargado del equipaje grita asombrado: no puede ser. El duque ha tratado a la señora con total frialdad durante 13 meses, mirándola como a una desconocida. ¿Y ahora resulta que toman el té juntos todos los días? Una fregona de la cocina se une al chisme afirmando que la duquesa es demasiado tonta y tímida como para despertar el interés de un hombre tan importante, y que los caballeros comentan que ella ha cambiado. Justo en ese momento, una figura imponente aparece en el pasillo, haciendo que todos los sirvientes se enmudezcan de terror y se arreglen la ropa como niños atrapados, haciendo una travesura. Es la señora Collin, la jefa de las damas de compañía del palacio. Aunque los sirvientes esperan un castigo por hablar mal de la señora de la casa, la señora Collin los mira con ojos penetrantes y suelta un discurso lleno de veneno. ¿Quién os ha dicho que la señora ha cambiado? Escuchadme bien. Las personas no cambian, y menos una inadaptada social como ella. El duque solo está teniendo un capricho pasajero por compasión. Pronto volverán a ignorarse. Así que volved a vuestras tareas y no repitáis esas tonterías. Los sirvientes se dispersan aliviados, pero en cuanto se queda sola, la señora Collin aprieta los dientes con tanta furia que el taconeo de sus zapatos resuena con rabia por todo el suelo de mármol. El odio de la señora Collin hacia Chloe viene de su infancia. Ella siempre tuvo que lidiar con la frustración y el rechazo en la capital, y no puede soportar ver que la tímida Chloe, a quien considera una tonta sin talento, ahora ostente con orgullo el título de duquesa y capte la atención del hombre más codiciado. La jefa de las damas está decidida a sabotear la felicidad de Chloe,
a cualquier precio, mientras las intrigas se cocinan a sus espaldas, la hora del té se convierte en un ritual sagrado para la pareja. Tras una cena silenciosa, Alfonso sorprende a Chloe con una propuesta madura: «Señora, me gustaría invitarla a un té. ¿Le parece bien?». Los ojos de Chloe brillan de felicidad. Esta vez, decide hacer las cosas de forma interactiva y regresa al salón con una bandeja llena de pequeñas tazas que contienen muestras de diferentes hojas secas. Alfonso, mostrando por primera vez desde su boda un interés genuino por las actividades de su esposa, las huele una a una y selecciona una variedad con un aroma intenso y ahumado. Es un lapsang souchong. Chloe, entusiasmada, le dice alegremente que se nota que le gusta el tabaco, e imita de forma juguetona la manera en que el duque se fuma sus puros, soltando una carcajada que hace que Alfonso la regañe suavemente, recordándole que esa actitud no es propia de una dama. Pero el verdadero secreto llega cuando Chloe sirve el té acompañado de un plato de jamón salado. Alfonso se queda estupefacto. El jamón es lo que él toma con el vino, no con agua de plantas. Sin embargo, al morder el alimento jugoso y dar un sorbo al té ahumado, sus ojos se abren de par en par. El té resalta la grasa crujiente y sabe exactamente a bacon ahumado. La combinación es tan perfecta que devoran la tetera y el plato por completo. Alfonso, un hombre que siempre se obligaba a estar ocupado para huir del vacío y la soledad de su mente, descubre que esos minutos escuchando las explicaciones apasionadas de su esposa son el único descanso real de su vida. El hielo del duque se está derritiendo por completo gracias al aroma de las hojas secas. Si quieres descubrir cómo Chloe utilizará el té para aplastar el complot de la señora Collin y conquistar a todo el imperio, no olvides suscribirte a Nubia, dejarnos tu me gusta y activar la campanita para no perderte la parte 3.